Hola a todos. Lo primero que quiero es darte las gracias a ti, Javier. Yo el estar aquí es una cosa que, como siempre, pienso que la casualidad no existe. Pues justo cuando estaba organizando este evento, pues coincidió que fui a verle a su fundación y le estaba explicando un proyecto que realicé con niños con daño cerebral. Entonces creyó oportuno el que os lo trasladara a vosotros para que vierais un poco en qué sentido se puede trabajar y cuál es la forma en la que yo considero, como profesional de la salud, que puede ser interesante el abordar todo lo que es la problemática que conlleva el tener un niño especial en casa. No solamente tenemos que mejorar nosotros nuestra nutrición, sino que los niños especiales necesitan, como hemos visto gracias al doctor Klimen, que nos ha explicado, que tienen una serie de problemas que provocan que la nutrición no sea tan sencilla como el resto de las personas. Explicaros que, como bien decía antes Javier, yo no soy médico, soy bioquímica, soy bióloga molecular y soy especialista en alimentación y nutrición aplicada. Esto quiere decir que yo empecé a darme cuenta que cuando empezaba a tratar con personas que tenían algún tipo de problema o alguna dolencia, las personas realmente entendían lo que yo les estaba contando, pero luego muchas de ellas no eran capaces de llevarlo a la práctica o porque no le hacían el suficiente caso. Entonces, respecto a esto, os voy a contar un poco cuál fue todo mi análisis y cuál fue el por qué desarrollé el estudio que posteriormente hice en la Fundación Bobad, en este caso, que es un centro de referencia también de niños con daño cerebral. La alimentación en los niños especiales, como antes ha estado contando el doctor Kliment, sabemos que tiene una ingesta por dificultades tanto a nivel medicamentoso, que provocan una serie de alteraciones en lo que es toda la mucosa intestinal y además pueden favorecer también otra serie de problemas de deglución al verse afectados diversos tejidos, como puede ser el tejido nervioso o el tejido muscular, que impiden una deglución satisfactoria o impiden problemas o tenemos problemas añadidos de broncoaspiración, como decía, que como consecuencia de ello pues tenemos luego una repercusión muy importante a nivel de enfermedades infecciosas. Otro punto y muy importante que creo y considero básico es el consumo deficitario de agua que tienen estas personas, precisamente por ese miedo que muchas veces tienen a ingerir el agua porque tienen problemas de broncoaspiración y les da miedo porque no son capaces de conseguir eliminar el agua que entra en sus pulmones y como consecuencia de ello estamos viendo una malnutrición. Pero para conseguir una correcta alimentación, que es en lo que se basa. Nosotros, la alimentación es todo lo que está relacionado con lo externo, todo lo que es relacionado con la elección del alimento, el cocinado, con la conservación, es lo que realmente nos va a ayudar a mejorar esa nutrición que es a nivel interno. Una vez que cerramos la boca, son todos los procesos que ocurren dentro de nuestro organismo los que realmente van a ayudar a que nuestras células, nuestro organismo, funcione perfectamente. Como consecuencia de ello, la correcta alimentación, en este caso, yo considero cada vez más imprescindible el mejorar en conocimientos. Creo que es básico hoy en día el mejorar en conocimientos de saber por qué tenemos que hacer una serie de abordajes o llevar una serie de pautas alimentarias y además por qué tenemos que utilizar complementos nutricionales. Debido a que los alimentos ahora mismo ya no son como los de antes, no nos aportan los nutrientes porque los mismos alimentos, los mismos animales ya no se alimentan de lo que se alimentaban antes, por lo tanto es imposible pensar que la materia prima que estamos tomando es la misma que tomábamos hace unos años cuando nuestros abuelitos comían lo que cogían directamente del campo o lo recolectaban de una manera muy fácil y muy rápida a la hora de ingerirlo. Por lo tanto, para tener una adecuada nutrición, yo lo basaba todo, y lo sigo basando y creo que es la base de una correcta nutrición, en mejorar la nutrición celular. Cuando nosotros mejoramos la nutrición celular, se mejora la funcionalidad del tejido, se mejora la funcionalidad del órgano y como consecuencia el sistema funciona mejor. Y además en el cuidado y protección de la flora intestinal. Todas las personas que tienen una medicación necesitan un cuidado especial, por lo tanto todo engloba a una serie de profesionales de la salud que tienen que estar perfectamente encajados para que sean capaces de aportar la suficiente información al paciente para que sepa cómo tienen que abordar no solamente qué alimentos comer, sino cómo tomarlos y cómo tienen que optimizar esa absorción. A mí no me interesa el que una persona coma algo bien si no lo absorbe. Necesito que la persona absorba el nutriente. Por eso es muy importante, como os digo, para mejorar todas las funciones orgánicas, el que mejore la nutrición celular y además tengamos una correcta utilización de lo que es la flora, una correcta funcionabilidad de la flora intestinal completa. Primero que tenemos que entender, yo creo que primero
primero analicé es que las personas no somos conscientes de que estamos hechos por 100 trillones de células que son seres vivos independientes y que exclusivamente dependen de lo que nosotros les estamos aportando. Son seres vivos que crecen, nacen, se reproducen y mueren, y tenemos que darles la suficiente alimentación para que ellos sean capaces de ejercer sus funciones vitales, cada una independientes, que si nosotros no les vamos aportando los nutrientes necesarios, es imposible que entre ellos tengan esas funciones de relación como tienen las células si hablan entre sí, tienen unos mecanismos de comunicación en los que se avisan de cómo está su metabolismo, qué necesitan, viven en cooperación, y nosotros tenemos que ayudarles mediante el aporte de determinados nutrientes, como son 20 aminoácidos esenciales que todos conocemos, pero también hay 8 azúcares esenciales que, por desgracia, por el cocinado y por todas las pasteurizaciones, todos los tratamientos que tienen los alimentos ahora antes de ingerirlos, desaparecen prácticamente de nuestra alimentación y son básicos para la intercomunicación celular y otros procesos metabólicos. También hacen falta 26 vitaminas, 72 trazas de minerales y ácidos grasos en su correcta proporción, para que eso en general lo que nos ayude es a mantener una estabilidad y una funcionabilidad perfecta de lo que la célula necesita para que ella sea capaz de realizar todas sus funciones metabólicas. Como os digo, las células viven en cooperación mutua, los tejidos viven en cooperación, son capaces de ser efectivos cuando son capaces de que todas las células funcionen a la vez y funcionen efectivamente para, como os decía, hacer los tejidos, conseguir que se generen los tejidos, que el órgano funcione y además que llegue a que el cerebro sea capaz de controlar todas las funciones que tiene que controlar en nuestro organismo, que son muchísimas. ¿De acuerdo? Es importante que entendáis y que sepáis, como personas autónomas que sois, que vuestras células son autónomas y son capaces de extraer de su entorno celular o bien del sistema circulatorio todos los nutrientes que necesitan, y si no van por ellos, no los podrán nunca coger. Por lo tanto, no es una opción el tomar determinados alimentos, no es una opción el que nosotros comamos bien, no es una opción tomar 5 piezas de fruta y verdura, no es opcional. Hoy en día, si nosotros no aportamos todos esos nutrientes, como habéis visto, para que la célula funcione, nuestras células no funcionarán. Y si nosotros lo que queremos es optimizar la funcionabilidad de todos nuestros tejidos y sacar el máximo potencial genético de cada célula, independientemente de su dolencia, podremos conseguir que nuestras células, por lo menos, nosotros aportar los suficientes, darles ese aporte necesario para que, por lo menos, la nutrición no incida sobre la propia patología, que creo que hoy en día es una de las cosas más importantes que podemos tener. Saber que el cuidado de la flora intestinal es clave, toda la medicación, los aditivos alimentarios, los contaminantes externos, el cloro, muchísimas cosas inciden sobre la flora intestinal y de esa manera se deteriora la flora. Y la flora es básica para la digestión, es básica para la absorción, es básica para transformar determinados nutrientes para que nosotros podamos utilizarlos realmente dentro de nuestro organismo. Por lo tanto, hoy en día uno de los órganos más importantes, que son órganos externos que viven en simbiosis con nosotros, es la flora intestinal, de la cual contamos entre 2 a 5 kilos, así que no nos acostamos solos, nos acostamos siempre con 5 kilos de bacterias, que son las que nos van a ayudar a que optimicemos nuestro funcionamiento orgánico. No le damos la suficiente importancia, creo, hoy en día, a que el propio estrés disminuye y destroza toda la flora intestinal, y como consecuencia de ello se ve muy mermada la absorción de nutrientes, que para mí es básico. Si da bien de comer a una persona pero no la absorbe, no tiene ningún sentido. Tiene que absorber lo que realmente le estás dando a esta persona. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Bueno, pues he puesto aquí un leve esquema de lo que puede ser la absorción una vez que entra a través del torrente sanguíneo, atraviesa la barrera, la mucosa intestinal, pasa a través de las microvellosidades intestinales, llega a lo que es todas las células utilizan lo que necesitan, y las células, como hemos dicho, igual que cualquier ser vivo, come, respira y también eliminas las sustancias tóxicas que luego son llevadas a los distintos órganos que actúan como filtros, son capaces de eliminar todos los tóxicos, se excreta al exterior y así seguimos. Pero pensar que una persona en reposo durante un día pueden pasar alrededor de entre 7 y 10 toneladas de sangre que van a filtrar a través de estos filtros, que son los que realmente nos ayudan a depurar nuestro organismo. Cuando la célula come, por ejemplo, toma oxígeno y expulsa CO2, come igual que nosotros, tiene la misma función de ser vivo, exactamente igual, porque no hay nada que esté, siempre hablamos de células muertas, y no hay nada que esté muerto si no ha habido antes, si antes no ha estado vivo. Por lo tanto, es lógico pensar que, como cualquier ser vivo, come, y igual que come, luego tiene sus funciones de eliminación y de excreción. Como consecuencia de la toma de oxígeno, pues ella expulsa CO2
expulsa el CO2, igual que come, toma proteínas y expulsa colesterol, expulsa también radicales libres, expulsa iones determinados, amonio, y expulsa radicales libres. En fin, todo esto luego a través del sistema linfático y el sistema venoso, como os digo, llega a los diferentes órganos excretores, que son la piel, los pulmones, el hígado y el riñón, y los elimina. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahí, ahora he dado donde no tenía que dar. Aquí. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros vemos que en nuestro organismo hay un exceso prooxidante provocado en muchos casos por agentes exógenos y agentes endógenos, como son los exógenos, son todos los aditivos, pesticidas, todos los que os he dicho antes, y además endógenos, el propio deporte exhaustivo, o sea, todo lo que sea un exceso de metabolismo, todo lo que sea algo que genere un gasto metabólico, genera radicales libres en sí mismo. Los traumatismos, las reacciones alérgicas, todo genera radicales libres dentro de nuestro organismo, incluso cuando se tiene un problema mitocondrial se ve añadido y aumentado ese estrés oxidativo, aumentando, como os digo, esa prooxidación dentro del organismo, que lo que hace es que a su vez vaya provocando, como luego veremos, problemas en la salud. Los antioxidantes, por supuesto, dentro de nuestro organismo tenemos un complejo, tenemos un completo equipo de antioxidantes que dependen de lo que nosotros demos a nuestra alimentación, porque son proteínas que dependen de los aminoácidos que les demos. También necesitan una mediación de minerales como son el zinc y el selenio para que actúen perfectamente y en concordancia. Por lo tanto, hasta los propios mecanismos internos precisan de una alimentación adecuada para podernos defender, y también necesitamos vitamina C, vitamina A, una serie de alimentos, de nutrientes que nos van a aportar una serie de moléculas que nos van a ayudar a contrarrestar el daño que hacen determinadas sustancias dentro de nuestro organismo, y que como consecuencia de ello, precisamente porque la célula extrae la gasolina de toda la materia, como decía antes, de toda la materia que nosotros ingerimos a través de los alimentos, pues nosotros vamos a conseguir que todos esos residuos que van apareciendo y que van formándose dentro de la célula sean excretados. Cuando hay una recogida de basuras estupenda, no pasa absolutamente nada, pero cuando nosotros tenemos una sobrecarga por un exceso de radicales libres o un exceso de contaminantes externos que se han ido acumulando pues de los propios medicamentos que han llegado a los distintos órganos y no han sido capaces, porque los filtros están obstruidos, hay que limpiar los filtros para evitar que todo este sistema deje de funcionar y se deje, entonces alrededor de la célula empieza a sentir una agresión porque no se puede limpiar adecuadamente, todo el sistema de eliminación se empieza a estropear, y esto es un sistema que diseñó Pissinger, que es un anatomopatólogo de los años 70, que creó hizo una tesis que se llamaba The Matrix, Animatrix Regulation. Yo tenía un profesor que era un enamorado de este señor, y realmente nos decía que la enfermedad no empieza en la célula, sino que empieza en el entorno celular, porque no hay una suficiente depuración y hay una suficiente limpieza, porque cuando estamos enfermos se nos estropean los filtros naturales de nuestro organismo. Por lo tanto, no es opcional el tomar determinados alimentos que nos ayuden a limpiar los filtros y a mantener en perfecto estado para que la célula pueda nutrirse con facilidad y además no sufra ninguna agresión y podamos mantener la integridad de todas las células, sea cual sea la patología. Lo que queremos es que prevalezca lo que es la funcionabilidad de esa célula y a su vez poder que tenga toda la funcionabilidad que necesite para que nuestra patología cada vez sea menor, o por lo menos controlarla en lo que nosotros sea posible a través de la alimentación. Los efectos del estrés oxidativo, bueno, ya lo han comentado antes, pues daña las macromoléculas y como consecuencia de ellos muchos de las funciones que tenemos en los procesos celulares pues se ven alterados, ¿de acuerdo? Entonces, entre ellos la respiración celular. Y si nosotros estamos teniendo una alteración de las mitocondrias, al revés, todavía agravamos más este daño. Me ha hecho gracia porque tenemos una foto igual en la que realmente yo creo que hoy en día tenemos que aprender a respirar, tenemos que enseñar a que las personas necesitan controlar el proceso de muchas maneras. Estamos viendo que una de las cosas que no llegan precisamente a la célula es el oxígeno cuando tiene ese entorno hostil en su entorno, y entonces lo que podemos hacer es llevar siempre una dieta que sea una dieta según siempre la patología, como os digo, y según siempre en concordancia por supuesto con todo el equipo médico, para que veamos qué tipo de dieta puede ir, pero una dieta alcalinizante, antioxidante específica, porque aumenta muchísimo los radicales libres con cualquier tipo de estrés, y cualquier enfermedad genera estrés físico o emocional, genera ya en sí misma radicales libres. Oxigenar el sistema es básico, que las células reciban el aporte de oxígeno que sea para que puedan tener todo su metabolismo perfectamente en armonía, y luego utilizar la hidroterapia
En España tenemos una cátedra de hitoterapia que desconocemos. Pensamos ahora que lo de los spas es como en plan guay, y no. O sea, es una cátedra que se utiliza para ayudar a eliminar precisamente estos residuos tóxicos que muchas veces, mediante una diálisis percutánea, se ayuda a eliminar de una manera sencilla y natural en un órgano tremendamente grande como es la piel, para ayudar a eliminar esos tóxicos que pueden haberse quedado acumulados y ayudar a limpiar también lo que son los filtros. Y luego, por supuesto, las terapias manuales, que nos van a ayudar tanto a eliminar como para mantener esa funcionabilidad de los tejidos. Por lo tanto, yo centré todo mi estudio que quería realizar con estos niños con daño cerebral en limpiar los filtros, desintoxicar el entorno celular y proteger y ayudar, en la medida que fuera posible, en concordancia con un equipo médico, proteger, como os digo, la flora intestinal. Este fue el estudio que realizamos, fue un estudio que se realizó con el consentimiento del Hospital Gómez Ulla, se presentó en las Jornadas Nacionales de Nutrición en el año 2012, y en el que pudimos hacer, fue un estudio en niños con parálisis cerebral mediante el aporte de conocimientos de nutrición y alimentación, y también se les suministró una serie de complementación en gel, porque todos ellos tenían problemas de deglución. Eran niños, simplemente lo que se les intentó era mejorar a los padres todo lo que era los conocimientos de alimentación y nutrición, y además se intentaba pues eso, el valorar de qué manera podíamos mejorar este colectivo a nivel nutricional. Y también se valoró el efecto de la complementación, y se generó la responsabilidad de transmitir la necesidad del autocuidado, que es lo que os estoy comentando. La población como ya sabemos, es complicado. Los niños que tienen algún tipo son especiales, pues es complicado el que se mantengan dentro de un proyecto. Nosotros empezamos, creo que fueron con 20, finalmente finalizó todo el proyecto, creo que fueron 11, en el que, bueno, pues eran niños, como os digo, con daño cerebral, y a los padres y los cuidadores fueron los que recibieron la información a nivel de nutrición. Fueron 5 clases teóricas en las que se les aportó a nivel antioxidantes un complemento nutricional en gel, como os he dicho antes, que era todas las mejores frutas resuspendidas en un gel con capacidad antioxidante, y además se les aportó también unas algas que aportaban aquellos azúcares esenciales, como os decía antes, imprescindibles para la intercomunicación celular, y también un multivitamínico en gel. Por lo tanto, luego también se hizo una adaptación, pero eso ya fue posterior a la recogida de datos, a una adaptación del menú escolar y una complementación en el hogar. Fue en la Fundación Bobaz, que eso es importante porque es un centro de referencia, como os digo, sobre la parálisis cerebral y el daño cerebral. Estas fueron las ponencias que se dieron. En todas llevaba un taller práctico. Cada una de ellas se les enseñaba a las personas por qué tenían que elegir determinados alimentos, cuál era la función que cada una de ellos realiza en lo que es la funcionabilidad de la célula y por qué tienen que tomarlo, que hoy en día tomar fruta y verdura no es opcional. Es igual que si una persona te dice, no, es que a mi hijo no le gusta la fruta y la verdura. Pues mira, es como si me dices que a tu hijo le gusta cruzar cuando viene un camión. Pues es que antes o después esa persona va a tener un problema de salud grave. Es imprescindible el tomar determinadas frutas y verduras, porque es lo único que va a ayudar a limpiar ese entorno y va a ayudar a limpiar los filtros, porque cuando limpiamos con agua y jabón, y en el organismo limpiar se limpia con agua que tienen las frutas y las verduras, y con los antioxidantes y con todos los minerales y vitaminas que nos aportan las frutas y las verduras, y la fibra, lo mismo. Es con la única cosa que podemos limpiar nuestros filtros y ayudar a depurar todo el sistema y que todo funcione en armonía. También, se les hablaba de cada uno, pues cada ponencia tenía su taller, pues cómo elegir la menor cantidad de comida en la que tuviera una mayor riqueza de aporte de nutrientes en una menor porción, porque muchas veces nos obsesionamos en que se tomen algo grande, y es mejor que tomen algo pequeño con una gran carga de nutrientes específicamente estudiados para que lo puedan utilizar en sinergia. Todo iba perfectamente estudiado para que cada uno supiera qué tenía que elegir, en qué momento determinado tenía que elegirlo, para optimizar la absorción y que cada una de las células recibiera en cada momento todos los nutrientes precisos para llevar su función. También se les enseñaba a comprar, a congelar, para que no perdieran nutrientes, y finalmente, aparte de todo eso, luego se les enseñaba qué métodos culinarios son necesarios, porque creo que todos ahora tenemos algo que nos está matando, y es que prácticamente compramos lo mismo todas las semanas, y lo peor de todo es que lo cocinamos igual. Entonces, ante eso, pues estamos teniendo muchas veces una falta de absorción de nutrientes. Y cuando dicen, yo tomo fruta, sí, tomo ensalada, es que no me vale con que tomes ensalada, es que la verdura también hay que tomarla cocinada, y siempre hay que tomarla con un aporte de graso, para que podamos absorber determinados nutrientes que son liposolubles, que si no, no habría manera de que entraran en nuestro organismo. Por lo tanto, hay que saber cómo mezclar los alimentos, cómo utilizarlos a la hora de utilizar esas sinergias y optimizar, como os digo, su utilización, para que nuestras células por lo menos funcionen lo mejor posible dentro de cada una de sus posibilidades.
La complementación que se eligió fue una complementación, como os decía antes, simplemente eran frutas resuspendidas en un gel, algas resuspendidas en un gel y un multivitamínico en gel. ¿Por qué se utilizó la complementación en gel? Pues primero porque los niños todos tenían problemas de deglución y lo segundo porque había un estudio en el que la absorción de cualquier complemento en gel tiene una absorción muy superior. En este caso era un estudio que realizó la Clínica Mayo en el que se veía que la absorción de aceite frente a la absorción de un aceite en una emulsión gelificada de las similares características de estos complementos se quintuplicaba la absorción, por lo tanto estaba garantizando que lo que los niños se tomaban lo iban a absorber, aumentando así la biodisponibilidad de lo que era el complemento nutricional. Por supuesto, todos los productos estaban pasados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y simplemente lo que os digo, lo que estaban enfocados principalmente era aportar los suficientes antioxidantes que cubrieran toda la gama completa de radicales libres, porque siempre pensamos que hay un radical libre y radicales libres hay muchísimos, de muchísimas variaciones que van produciéndose en nuestro cuerpo. Por lo tanto, tenían que ser alimentos que ellos mismos fueran recargándose, antioxidantes que fueran recargándose para que durara más esa capacidad antioxidante y el último residuo no tuviera ningún problema en el organismo. Agelumi simplemente lo que tiene son algas resuspendidas en un gel y un multivitamínico, como os decía, en gel. La valoración, se tomaron unos datos antropométricos antes y después, igual que también se tomaron cuestionarios de hábitos alimentarios y también se realizó un cuestionario psicológico que antes me parece además que es muy interesante. Cuando una persona adquiere una responsabilidad y sabe lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, tienen una mejoría. Realmente nos sorprendió, simplemente fueron 3 meses y os prometo que no esperábamos encontrar ningún tipo de mejoría porque era algo realmente que fue un proyecto piloto, porque es muy complicado hacer, tanto en niños se sabe la complicación que lleva el hacer este tipo de estudios, y nos sorprendió que todos los niños habían tenido la misma mejoría en los mismos parámetros. En concreto, les mejoró el perfil lipídico, y sobre todo que tuvieron un aumento que no fue estadísticamente significativo realmente, pero sí que fue estadísticamente significativo y no se debió al azar, el que les aumentaran el HDL, el colesterol entre comillas llamado bueno, lo cual es importante a la hora de garantizar que estos niños tienen una protección superior a nivel cardiovascular, y luego también aumentaron todas las inmunoglobulinas, especialmente muy importante la inmunoglobulina A, que es toda la que está relacionada con lo que es toda la parte respiratoria, impidiendo así, incidiendo en que cada vez hay una menor incisión en lo que son los procesos infecciosos. Estas son las gráficas de lo que obtuvimos. Como veis, hubo un incremento que fue, la verdad, que no lo esperábamos en todos los niños. Además, son niños pequeñitos que misteriosamente estos niños tenían alto el colesterol, que quizá por la falta de movimiento desconocíamos. Ya os digo que fue una cosa que hicimos de una manera que no teníamos muy claro lo que íbamos a saber, y lo hicimos sin tener demasiado, sin incidir demasiado en algo concreto, porque estábamos simplemente buscando a ver si había alguna mejoría de algún tipo, y vimos que sí. Y bueno, pues lo que os decía antes, es el propio sedentarismo o el mejorar el perfil lipídico aumentando el HDL, pues es una protección frente al riesgo cardiovascular y un menor riesgo de aterosclerosis, lo cual es importante a la hora de aportar los nutrientes, especialmente a los distintos músculos que pueden verse afectados en el problema de los niños especiales, como son los niños con daño mitocondrial. Las inmunoglobulinas, lo mismo, ocurría lo mismo, que pues veíamos una mejora a lo que es el aumento de la inmunoglobulina A, que está presente en la saliva y en otros fluidos corporales, protegiendo así las entradas de agentes patógenos dentro del organismo, y su disminución, por lo tanto, ayuda a provocar un menor número de infecciones. La inmunoglobulina G y la M también activan el sistema de complemento, mejorando así la respuesta inmunológica una vez que ya ha entrado el agente dentro del organismo. Por lo tanto, esto, como veis, es la conclusión final, en la que vimos que había habido una mejoría a nivel nutricional, y además vimos que había habido una mejora de hábitos alimentarios. Todos habían mejorado a la hora de desayunar, habían cambiado una serie de hábitos alimentarios que todos habían mejorado. Incluso, sobre todo, que a mí me hacía mucha gracia, en las cenas en familia. A mí me parece que creo que es imprescindible que todos los niños siempre participen de lo que es el entorno celular, ya estamos ya con los entornos celulares, el entorno familiar, porque genera esa unión y ese vínculo que muchas veces no nos damos cuenta, y se ayuda muchísimo. Cuantos más
cuantos más, por eso me encanta todo el proyecto, de verdad que estoy encantada porque me parece que va a ser, de verdad que estoy convencida de que va a ser un evento maravilloso en el que, porque no es solamente el abordaje a nivel clínico y a nivel de investigación, sino que vais a tocar absolutamente todas las áreas que inciden en lo que es la mejora integral de la persona. Cuando tú estás comiendo, cuantos más sentidos pongas, más se absorben los nutrientes. Por eso hay que cuidar el entorno, todo el entorno. Nosotros vivimos de nuestro entorno. La capacidad de adaptarse al entorno es lo que realmente nos hace evolucionar. Si nosotros tenemos un entorno en el que somos capaces de absorber y de entender todo lo que ocurre, seremos capaces de ser cada vez más efectivos. Pensar una cosa, que hoy en día la sociedad está teniendo un entorno hostil. Lo mismo, el reflejo de la sociedad es el reflejo de lo que ocurre dentro de nosotros. Si nosotros cuidamos ese entorno, tendremos que también cuidar el entorno de nuestras células. Si cuidamos el entorno de nuestros hijos, tendremos que cuidar también nuestro entorno celular, que realmente es el que nos está convirtiendo en personas. Por lo tanto, lo que os digo, la mejora de tendencia de hábitos alimentarios, lo que hace es, simplemente con la educación, vemos que sí que hay. Este estudio yo también lo presenté en la Escuela de Sanidad, previamente a presenté el estudio en la Escuela de Sanidad donde demostré que mediante la mejora de conocimientos era la única manera en que las personas realmente adquirieran hábitos alimentarios. Porque si no, no saben por qué lo hacen. Cuando tú sabes por qué haces una cosa, los conocimientos es lo único que realmente nos proporciona libertad de elección. Lo harás o no lo harás, pero sabes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y creo que hoy en día el mejorar en conocimientos es básico, como os digo, para optimizar el funcionamiento de nuestro organismo. También hubo una mejora emocional a nivel de mejorar pues, todo lo que fueron el grado de satisfacción de la información, la influencia emocional a la hora de tener claro qué tienes que hacer con la persona que tienes, porque muchas veces los padres y cuidadores o nosotros mismos no sabemos qué hacer cuando tenemos una enfermedad, qué comer. Cuando tienes la seguridad de que lo haces por lo que lo estás haciendo, es cuando realmente mejoras y cuando realmente es efectivo todo lo que tú estás introduciendo dentro de tus hábitos alimentarios. Resumen, en la educación en nutrición y la suplementación administrada a niños con parálisis cerebral ha resultado beneficiosas. Menor riesgo de enfermedad arterial por depósito de colesterol y mejor funcionamiento del sistema inmune en colectivos sedentarios con frecuentes infecciones respiratorias, que puede ser perfectamente trasladable a vuestra patología. Y la presentación gelificada fue un aporte añadido porque a todos los niños les gustaba, tienen un sabor agradable y por lo tanto nos garantizaba la continuidad del consumo de los complementos nutricionales, que era muy complicado. La muestra realmente muy reducida. Es así, y tenemos necesidad de seguir colaborando, que fue precisamente por lo que nosotros nos vimos y creemos que todo lo que sea unirnos para poder ayudar y aportar entre todos las necesidades que cada uno de vosotros necesitéis para fomentar esa mejora a nivel de conocimientos y de elección puede ser muy importante. Y además, algo mucho más importante, que no solo se heredan los genes. Ahora se está viendo que hay muchos genes que no tienen por qué expresarse si se lleva una correcta nutrición. Por eso ahora la nutrigenética y la nutrigenómica estoy convencida de que nos abrirán los ojos a muchas cosas y conseguirán que entendamos por qué personas que, como antes nos decía la doctora, tienen MELA y no lo manifiestan, aun teniendo esa mutación, desconocemos cuáles son los mecanismos por los cuales se ponen en funcionamiento. Y desconocemos muchas veces si la propia alimentación o algo que desconocemos en este momento pueda afectar. Por eso la nutrigenética, que es la influencia que tiene la nutrición sobre los genes, y la nutrigenómica, que es la influencia de los genes sobre la nutrición, pueden aportarnos muchos conocimientos que finalmente nos lleven a entender qué es lo que nos está pasando y poder, por lo menos, tener algo sobre lo que pensar. Así que, hoy en día, muchas veces, mejorar en conocimientos y complementar la dieta, en muchos casos no es una opción, es una necesidad. Así que simplemente os digo que mejoréis en conocimientos, que tengáis esas inquietudes de querer formaros y querer saber por qué tenemos que comer mejor y por qué tenemos que tener una correcta alimentación para que nuestra nutrición sea óptima. Espero haberos abierto un poquito en lo que mis conocimientos puedo aportar, lo que puedan aportar mis conocimientos y que seáis capaces de daros cuenta de que solo vosotros podéis cuidar de vuestras células, que solo vosotros podéis aportarles la nutrición necesaria y que solo vosotros podéis conseguir que vuestro potencial genético llegue a desarrollarse mediante una correcta nutrición. Muchas gracias.